estén súper bien y vamos a continuar. Por cierto, les aviso, según yo tenía hasta diciembre para migrar mi página afuera, lo que fuera, ya sea la nueva experiencia de Google Sites, según ellos, o algún otro lado, pero aparentemente esa fecha de diciembre no aplica para mí. Para mí es ya, y si se fijan acá tengo un botoncito y me dice que la edición está inhabilitada. Eso quiere decir que voy a tener que, digamos, en el inmediato plazo voy a tener que actualizar el sitio, lo cual va a hacer que se vea espantoso, pero bueno. Y ya luego veré qué hago, porque no me quiero quedar en la nueva versión de Google Sites, definitivamente no. Pero bueno, les aviso, si de repente se meten a la página y la ven toda rara, es por culpa de eso. ¿Sí? Por culpa de eso y por culpa de eso. Muy bien. Dice que cuando regresemos a presencial igual nos va a poner la musiquita del elevador. No lo creo. No lo creo. Muy bien. No, yo no me voy. Yo no me voy, la página se la llevan. En fin, pues vamos a continuar. Ya practicamos bastante con Divide y Vencerás. Y adivinen qué, que todavía todo esto va a ser Divide y Vencerás. Hasta acá. ¿Sí? Pero hay muchas otras cosas de Divide y Vencerás que tenemos que ver. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen una cadena. ¿Sí? Tienen algo así como int n igual a 5, ¿no? Y tienen algo así como char. Una cadena tiene, una cadena del estilo C tiene un ahora lo que yo quiero, entonces déjenme poner aquí objetivo. ¿Sí? Objetivo. Programar una función recursiva, ¿sí? Que llene la cadena de ceros, ¿sí? O sea, del carácter 0. Y que al final la imprima. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo de lo que vamos a hacer ahorita, ¿va? Y tiene que ser recursivo. Cada llamada recursiva solamente creo que no necesita llevar acento, pero le voy a poner así. Cada llamada recursiva solamente pone un carácter. ¿Sí? El caso va a ser el imprime. ¿Ok? Muy bien. Entonces me gustaría programar esta cosita. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense que aquí el tamaño lo tengo acá y la cadena lo tengo acá. Es decir, este par de cosas son variables globales. ¿Ok? En particular, la de acá incluso la podría decir que es una constante, ¿sí? Porque no la pienso cambiar en el programa. La cadena, esta no sería constante porque le voy a quitar los taches y le quiero poner ceros. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo le podrían hacer para programar lo que acabamos de pedir? ¿Sí? Muy bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener una función que, por ejemplo, la voy a llamar procesar, ¿sí? Y que va a tener un parámetro que lo voy a llamar i. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la idea? Déjenme por acá, voy a dibujar el arreglo. Bueno, la cadena, ¿sí? La cadena técnicamente tiene 6 caracteres, ¿sí?
Nada más que el último carácter no lo voy a tocar. El último carácter es un nulo y ese lo voy a dejar como está. O sea, este no lo toco. ¿Sí? Ese ya está. Pero ahorita el arreglo tiene puro tache. ¿Sí? Tache por acá y por acá y por acá y por acá y por acá. Ahora déjenme poner las posiciones del arreglo. ¿Qué onda, Lalo? Esta sería la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. ¿Sí? Y entonces repito otra vez. El tamaño de la cadena la tengo en esta variable que no voy a cambiar. La cadena la tengo acá que tiene puro tache. ¿Sí? Mi objetivo es hacer una función recursiva que llene la cadena, que quite los taches y ponga ceros. Y la idea es que como quiero que sea una función recursiva, además voy a querer que cada llamada recursiva solamente ponga un carácter y que el caso base la imprime. ¿Sí? Y entonces yo estoy diciendo que acá tengo mi función proceso, que todavía no he programado. La idea va a ser la siguiente. ¿Sí? Yo voy a tener por acá imagínense que tengo por acá un monito. ¿Sí? Este monito en realidad es el valor de i. ¿Ok? Es decir, cuando i valga 0 yo voy a estar parado acá. Cuando i valga 1 voy a estar parado acá. Cuando i valga 2 voy a estar parado acá. ¿Sí? Y entonces una cosa que puedo hacer es, por ejemplo, ¿sí? Noten lo que voy a hacer acá. Va a faltar una cosa, pero ahorita la ponemos. Una cosa que yo puedo hacer es, por ejemplo, decir cadena en la posición i. ¿Sí? Le voy a poner el 0. ¿Va? Y ahora lo que voy a hacer es recursivamente que alguien le siga con lo que falta. ¿Sí? Y digamos, esta cosa va a tronar porque se va a ir a recursión infinita, pero digamos la ejecución en el dibujo de la primera llamada es... Voy a empezar aquí, de hecho mi primera llamada va a ser... O la llamada original que voy a hacer en main, ¿sí? Va a ser, en este caso, procesar de 0. ¿Sí? Esta va a ser la llamada inicial. Entonces, si estamos haciendo procesar de 0, eso quiere decir que el valor inicial de i vale 0, y entonces llegamos acá. ¿Sí? Y la primera línea de la llamada recursiva dice, en la posición i de la cadena, en la posición i de la cadena pone un 0. ¿Sí? Y luego lo que está haciendo es que recursivamente alguien continúe a partir de adelante. ¿Sí? Y entonces cuando estamos adelante y volvemos a ejecutar la función, ahora dice en la posición i pone un 0. ¿Sí? Y que recursivamente alguien continúe a partir de adelante. ¿Sí? Y entonces otra vez esta cosa, alguien pone un 0 y recursivamente le dice y que alguien continúe a partir de adelante. ¿Sí? Y entonces esta cosita y que alguien continúe a partir de adelante, hacemos recursión. ¿Sí? La llamada recursiva recibe esa i y entonces ahora tenemos esta cosa. ¿Sí? Noten que el código así como lo tenemos, lo que va a pasar es que igual lo va a intentar hacer acá y la i se va a seguir. ¿Sí? Porque nuestro código no tiene caso base. Pero ¿cómo le podemos hacer para que nuestro código, cuando ya estamos acá, ¿sí? Se dé cuenta de que ya acabó y de que no tiene que volver a hacer lo mismo y de que ya nada más tiene que imprimir la cadena? Eso es bastante fácil, ¿sí? Porque lo único que tenemos que hacer acá es meter un caso base. Noten en qué caso ya me acabé la cadena. Se supone que la cadena tiene 5 caracteres más el nulo. Recuerden que el nulo no juega, ¿sí? Y noten que justamente la posición del dichoso nulo es la posición 5. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando i llega a la posición n, en este caso n vale 5, pero cuando la cadena tiene tamaño n y yo llego a la posición n, ¿sí? Quiere decir que yo ya llené todo lo de atrás. Porque acuérdense que todo lo de atrás comienza en la 0, en la 1, en la 2, etc. hasta la posición n-1. La de acá sería la n-1. La de acá la n. ¿Ok? Entonces la última que hay que procesar es la n-1. Ya la n ya no hay que poner nada ahí. ¿Sí? O sea, bueno, la última que hay que escribir es la de la posición n-1.
Cuando llegamos a la posición n, lo que podemos hacer es imprimir la cadena, ¿sí? Y entonces este programita lo podemos arreglar haciendo algo como if ya llegamos a la posición n de la cadena, entonces imprime la cadena con un salto de línea, ¿sí? Cadena, ok. Y si no hemos acabado con la cadena, entonces lo que hacemos es, nosotros nos encargamos de llenar una parte y que la recursión continúe a partir de la siguiente posición, ¿va? Y entonces vamos a programar esta cosita de volada. Vámonos a salir. Entonces vamos a programarlo. Ok. Y entonces, ahí va. Include stdio.h int main, ¿sí? En algún lado tengo una n, ¿sí? En algún lado tengo la cadena de tamaño 5, bueno, de tamaño n técnicamente. Le voy a poner el 5 acá, más el 1, o le pongo n. Esas cosas no sé si vaya a compilar, no estoy muy seguro de que vaya a compilar, lo podemos probar. Si le pongo const, seguramente sí. O sea, si aquí le pongo const, ¿sí? De hecho en C++ debería ponerle const export, pero es altamente probable si le pongo const que ya jale. Aunque tampoco es completamente seguro. Mira, ahí sí ya jale. Muy bien. Y entonces lo que iba a hacer era endeavor void procesa de int i, ¿sí? Y entonces iba a seguir esta idea, ¿sí? En general, procesa lo que significa es vamos a llenar la cadena, ¿sí? La cadena de ceros de la posición i en adelante, ¿sí? Eso es lo que va a intentar hacer la función procesa, ¿sí? Llenar la cadena de ceros de la posición i en adelante. Pero como lo estamos haciendo de forma recursiva, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, yo me encargo de una posición, ¿sí? O sea, personalmente me encargo de una posición, pero que la recursión se encargue de lo que falta, ¿sí? Y entonces es una idea otra vez muy parecida a divide y vencerás, ¿sí? Yo me encargo de una parte, que alguien más haga lo que falta, ¿ok? Me piden llenar toda la cadena. Yo me encargo de esta parte, que la recursión se encargue de lo de adelante, ¿sí? Y noten que como a mí lo que me dicen es a partir de qué posición la tengo que llenar, ¿sí? Entonces déjenme poner ese comentario que puse acá, lo voy a poner acá en el Paint también, ¿sí? Entonces, ¿qué significa procesa de i? ¿Sí? Vamos a llenar la cadena de ceros de la posición i en adelante, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, cuando me pasan la posición 0, por ejemplo, yo me encargo de poner el 0 acá, que la recursión haga lo de adelante, ¿ok? Muy bien. Y entonces habíamos dicho que la cadena de i es igual al carácter 0, o sea, yo me encargo de la posición i, pero que la recursión se encargue de llenar la cadena de la posición en adelante a lo que falta, ¿sí? Pero habíamos dicho que eventualmente se acaba la cadena y que entonces cuando se acabe la cadena íbamos a imprimir cadena. Entonces esto era else, ¿sí? Y procesa de 0. Tal vez debería llamarse llena de 0, ¿sí? Pero bueno, lo voy a dejar así, ¿ok? Y si esto en verdad está funcionando como estamos creyendo que va a funcionar, vamos a correrlo. Y dice 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? En mi opinión, este ejemplo es bastante sencillo de entender, ¿sí? Pero pregunto si hay alguna duda.
Por supuesto que siempre que tengan dudas las pueden preguntar, no se tienen que esperar a que yo diga, ¿hay alguna pregunta? En el momento en el que tengan una duda la preguntan y yo. Pero en particular este ejemplo me interesa muchísimo que no haya absolutamente ninguna duda, porque a partir de este ejemplo es que vamos a trabajar casi todos los demás. No todos los demás, pero casi todos los demás. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que tenga alguna duda en este, es un buen momento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a copiar esta cosita. ¿Sí? Entonces, tenemos lo mismo. Tenemos la n que vale 5, la cadena que tiene 5 taches, por ejemplo, ¿sí? Y el nulo. Y ahora el objetivo va a ser ligeramente distinto. Digamos, originalmente aquí habíamos empezado con puro tache, ¿no? Una cosa que no debería causar problemas, ¿sí? Es que si yo cambio, por ejemplo, si yo cambio aquí el 0 por el 1, pues entonces en lugar de llenarla de ceros la lleno de unos, ¿sí? Pero la cosa no va para allá. Ahora el nuevo objetivo, ¿sí? Va a ser programar una función recursiva que imprima las 2 a la n cadenas binarias que existen. ¿Sí? Esa cosita. ¿Va? Lo de acá, digamos, hasta cierto punto es cierto. Cada llamada recursiva solamente pone un carácter de una de las de acá. ¿Sí? Ahorita hay que hacer un pequeño matiz, pero hasta cierto punto sigue siendo cierto lo que dice ahí. ¿Sí? Que cada llamada recursiva se encarga de qué es lo que voy a poner aquí. ¿Va? Y lo demás sigue siendo cierto. ¿Sí? Ahora procesa de i va a significar vamos a llenar la cadena de la posición i en adelante. ¿Sí? La pregunta del millón es cómo podemos modificar este pequeño programita, ¿sí? Que ahorita lo único que hace es llenar todo de ceros, ¿sí? Porque lo que dice acá es pongo un 0 yo y que la recursión haga lo de adelante, pongo un 0 yo y que la recursión haga lo de adelante, y así se la lleva hasta que acaba. ¿Sí? ¿Cómo podemos modificar este pequeño programita para que en lugar de que nada más imprima 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Para que en lugar de nada más imprimir eso, por ejemplo, imprima esa, obviamente quiero que imprima esa, y también quiero que imprima esta, y también quiero que imprima esta, y quiero que imprima esta, y todas, ¿sí? Que en este caso son 32 y no voy a poner todas, pero la última sería la de acá. ¿Sí? Y resulta que para modificar este programita solamente faltan agregar 2 líneas de código. ¿Sí? Exactamente 2 líneas. Y ya habremos acabado con programar una función recursiva que imprima las 2 cadenas binarias que existen. ¿Sí? Y buena parte de la clase va a ser el entender cómo es que eso funciona. ¿Va? Pero justamente por eso necesito que la parte donde simplemente le llena de ceros y no hace otra cosa, no haya ninguna duda sobre cómo funciona. ¿Ok? Muy bien, nada más déjame checar una cosita. Ok. Muy bien. Voy a poner las líneas que van a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ahora la cosa va a ser, vamos a llenar la cadena, ¿sí? De la posición i en adelante. ¿Sí? La idea es que se generen las 2 a la n cadenas binarias. ¿Sí? Bueno, se generen y se imprimen. Ok. Atención aquí, por favor. ¿Sí? Otra vez repasemos brevemente qué es lo que hace este código cuando nada más se llena de ceros. ¿Sí? La llamada original se encarga de poner el primer cero, es decir, déjame me regreso otra vez acá. ¿Sí? La llamada original se encarga de poner el primer cero y luego le dice a la recursión
que alguien se encargue de llenarlo de adelante, ¿sí? Y la recursión hace básicamente lo mismo. Yo pongo en donde me pusieron y le digo la recursión y que alguien más se encargue de adelante, ¿sí? Yo pongo lo que me dijeron y que alguien más se encargue de llenarlo de adelante. Yo pongo esta, que alguien más se encargue de lo de adelante. Yo pongo esta, que alguien más se encargue de lo de adelante, pero este se da cuenta de que ya no tiene que hacer nada más que imprimir, ¿sí? Ok. Ahora observen lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo copio este par de líneas? Las pego por acá. Y ahora a la copia de abajo, aquí le pongo un 1. ¿Sí? El único cambio que voy a hacer. Y ya con eso ya acabé. ¿Sí? Y vamos a correrlo. Compilar, ejecutar. 00000, 00001, 00010, etc, etc, etc. Hasta puros sumos. ¿Sí? Únicamente con ese cambio. Ok. Antes de pasar a ver cómo es que funciona esta cosa, ¿sí? Viendo lo que yo puse y viendo lo que pasó, ¿sí? ¿Qué podrían imaginarse que va a pasar si yo le vuelvo a hacer una copia y ahora le pongo un 2 aquí? ¿Sí? Es decir, otra vez lo copié y nada más le puse ahora el 2. ¿Va? Compilar y ejecutar. Y ahora resulta que se generan todas las cadenas, pero ya no binarias, sino ternarias, ¿sí? O sea que tienen ceros, que tienen unos y que tienen dos, ¿va? 00000, 00001, 00002, y luego ya como son ternarias ya tienen que pasar a 00010, etc, etc, etc. ¿Sí? Y que lo llene. ¿Tiene dudas de por qué lo estoy haciendo así? Le pregunto, pero ahorita no importa mucho. Sí, lo que importa es lo de acá. ¿Va? Aquí le bajé el tamaño a 3 simplemente para que no sean tantas. ¿Ok? Y entonces compilar, ejecutar y se generan todas, pero ahora de tamaño 3, ¿no? Es decir, la de acá no debería ser mucho problema entender qué es lo que está pasando. Ahora, nada más para divertirnos, ¿qué pasa si lo vuelvo a copiar? ¿Sí? Y ahora pongo un 3, lo vuelvo a copiar, y ahora pongo un 4, y lo vuelvo a copiar, y pongo todos, por ejemplo, hasta el 9. ¿Sí? Ya se imaginarán lo que va a pasar, ¿no? El del 8 y el del 9. Nada más por curiosidad. ¿Ok? Compilar, ejecutar. Y entonces ahora tenemos, en este caso, las cadenas de tamaño 3, que tienen los dígitos, todas las que existen, con dígitos del 0 9. ¿Sí? Todas. ¿Ok? Regresar otra vez al ejemplo anterior. ¿Sí? Antes de regresar otra vez al ejemplo anterior, porque todavía no sabemos cómo funciona. Este mismo ejemplo que yo tengo aquí, ¿sí? Que genera todas las que tienen 0, las que tienen 1 y las que tienen 2, bla, 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 hasta el 9. Este mismo ejemplo, ¿sí? Con números, dígitos del 0 al 9, ¿cómo lo podría simplificar para que no tener que andar haciendo tanto copiadero? Fíjense que lo que estoy haciendo aquí es poner... lo que estoy haciendo aquí es exactamente lo mismo que estoy haciendo abajo, únicamente cambiando el dígito, ¿sí? Es decir, esta pareja de líneas son exactamente iguales a esta pareja de líneas, excepto porque aquí tiene un 1. Y esta pareja de líneas es exactamente igual a las anteriores, excepto porque aquí tiene un 2.
¿sí? Y entonces, por ejemplo, todo esto de pon un 0 y luego es recursión, o pon un 1 y luego es recursión, bla, bla, ¿sí? Hasta el 9, lo podría simplificar incluso con un ciclo, es decir, le podría decir for char c es igual a 0, c menor o igual a 9, 9, 9, más c, ¿sí? Pone el carácter c y luego hace recursión, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es otra vez lo mismo. Ahí lo único que estoy haciendo es simplificando la bola de copy-paste que hice y dándome cuenta de que lo único que cambia en realidad es la C, ¿sí? Y como siempre estoy haciendo esa pareja de líneas, pues lo puedo meter en un ciclo y entonces ya tengo el comportamiento de acá. ¿Ok? Hasta 999 y desde 000. ¿Sí? Pero la idea no es jugar con el código mágico del profesor. La idea es entender cómo funciona. ¿Sí? Entonces, déjenme otra vez me regreso al ejemplo original. Bueno, el ejemplo original era ese, ¿no? Con tamaño 5. O sea, llena todo de ceros y ya. Y lo que pasaba era esto. ¿Sí? Y cuando yo lo que hice fue copiar ese par de líneas y luego pegarlo acá. Y luego poner un 1. ¿Sí? Lo que pasó fue justamente lo de la generación de las cadenas binarias. ¿Ah? Lo que ahora vamos a querer entender es cómo funciona esto. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? Muy bien. Entonces, vámonos para acá y yo creo que otro paint. ¿Sí? Otro paint. Y nada más déjenme, voy a copiar. Le voy a sacar captura de pantalla al codiguito. No sé si sí o sí, creo que sí, porque voy a necesitar espacio. Entonces voy a sacarle captura de pantalla a esta cosa. Y lo voy a poner... no, aquí. Está bien. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer la simulación de lo que está pasando en dos casos. Primero, otra vez cuando no tengo esto, ¿sí? O sea, cuando estoy así. Y luego vamos a hacer la simulación cuando ya tengo eso también, ¿va? La primera parte ya la habíamos hecho, pero ahorita la vamos a volver a hacer. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando con esta cosita? Ahora, de hecho, déjenme copiar acá lo de aquí, ¿sí? También. Le voy a sacar otra vez captura de pantalla. ¿Sí? Esa cosita. En este caso tenemos una cadena de tamaño 5 más el otro que no me interesa, ¿sí? En este caso todo está lleno de nulos, ¿sí? El inicializar el arreglo con esta notación de llavecita, llavecita, lo que hace es llenar todo del carácter que vale 0, ¿sí? Que en el ASCII es 0. Resulta que ese carácter es el nulo, ¿va? De hecho, el único nulo que realmente me interesa es el del último, ¿va? Así que va a ser el único que voy a señalar en este momento. ¿Okay? Ese es el único que nunca voy a quitar, ¿sí? Y que es el que menos me interesa también, ¿va? Y entonces déjenme poner acá otra vez las posiciones. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. El chiste, Daniel, es que ustedes también pueden hacer este tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, algo así. Más o menos. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, acuérdense que yo les había dicho que el monito, que en el otro dibujo yo había dibujado al monito por acá, ¿sí? Diciendo que este era I, ¿sí? Ese era I. Y que la primera llamada, ¿cuál iba a ser? ¿Se acuerdan, no? La primera llamada iba a ser procesa de 0. Eso lo que quiere decir es que la primera vez que yo llamo esta función recursiva, ¿sí? O sea, la llamada original es con I que vale 0, ¿sí?
Y habíamos platicado que lo que va a pasar en el algoritmo es que llena y luego hace recursión para el caso de acá, y luego llena y luego hace recursión para el caso de acá, llena, recursión llena, recursión llena, recursión, se da cuenta de que llega el caso base y mejor la imprime. ¿Sí? Ahora, el dibujo lo voy a hacer un poco diferente porque me voy a ir preparando para explicar el otro. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Digamos, entramos al código. ¿Va? Entramos al código. ¿Qué es lo que hacemos en el código? Lo que hacemos en el código y entramos al caso general. ¿Sí? Lo que hacemos en el código es pongo el carácter dígito 0. ¿Sí? Y luego hago recursión para que alguien llene de la posición siguiente en adelante. ¿Sí? Y entonces, aquí ya le voy a quitar la i que tiene la cara. Entonces resulta que la recursión lo que hace es decir, y ahora a ti te toca llenar lo que falta. ¿Va? Pero acuérdense, y déjame hacer el monito un poquito más chico, porque voy a necesitar espacio. ¿Sí? Recuerden que la labor de la función procesa es llenar de la posición i en adelante. ¿Sí? Nada más que la función procesa es un poco floja, porque le pidieron llenar de la posición i en adelante, pero ella personalmente nada más llena la primera celda. ¿Sí? Delega el trabajo para la siguiente. ¿Sí? Y entonces dice, está bien, me pidieron llenar todo. Eso es cierto, me pidieron llenar todo, pero yo soy flojo. Entonces personalmente nada más me encargo de esta y hago recursión para que alguien se encargue de la siguiente posición en adelante. ¿Sí? Nada más que, como la función es recursiva, la misma flojera que tenía el monito de atrás se la hereda al monito de adelante. O sea, el monito de adelante también dice, qué flojera, yo me voy a encargar personalmente únicamente de poner la de aquí, ¿sí? Y que alguien más, alias una llamada recursiva, se encargue de llenar lo que falta. ¿Sí? Y entonces el monito de adelante, como es la misma función recursiva, pues tiene la misma flojera. Yo me voy a encargar únicamente de llenar esa posición. ¿Sí? Y que alguien más se encargue de lo de adelante. ¿Sí? O de llenar de la siguiente posición en adelante. Y la llamada recursiva tiene la misma flojera de yo me voy a encargar únicamente de llenar esa y que alguien más se encargue de la siguiente posición en adelante. ¿Sí? Y ese alguien más es una llamada recursiva. Y entonces lo mismo vuelve a pasar. Y eventualmente, ¿sí? Eventualmente llegamos al caso en el que el de adelante dice, bueno, el último dice, pues yo ya no tengo que llenar nada porque la cadena ya se llenó, ¿sí? Entonces ya lo único que tengo que hacer es imprimirla y se acabó. ¿Ok? Eso es lo que está pasando con este código. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Sí? Déjenme... los monitos se ven chistosos, pero están usando mucho espacio. ¿Qué puedo hacer? Los voy a dejar. Y ahorita veremos qué hacemos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Así. ¿Ok? Y tal vez para este ejemplo... tal vez para este ejemplo le voy a bajar un poquito el tamaño. Le voy a pasar a n igual a 3. ¿Sí? Obviamente lo mismo ocurre. Lo único que pasa acá es que ocurre antes, ¿no? Si le bajo a n igual a 3, lo único que está pasando aquí es que entonces la cosa está así. ¿Sí? La cosa está así. Y la cosa termina un poquito antes. ¿Sí? Es lo único que ocurre cuando le bajo el tamaño. Ok. Y eso me va a dar un poquito más de libertad en cuanto a así respetar los monitos y hacer lo que falta. Sí, yo creo que se quedó bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago esto?
Miren lo que va a pasar. El monito no es el mismo, técnicamente no, Israel, ¿sí? Técnicamente es un monito que tiene otro valor. Es decir, si al monito le pusiera yo el valor de I que recibe, este tendría un 0 tatuado en la cara, este tendría un 1 tatuado en la cara, este tendría un 2 tatuado en la cara, y este tendría un 3 tatuado en la cara. ¿Sí? Porque en particular noten que este código no modifica I. O sea, aquí calcula I más 1, pero a la I no la modifica. ¿Va? Entonces, aquí la llamada recursiva en realidad no es el mismo monito el que va caminando. Si fuera el mismo monito el que fuera caminando, sería algo así como for int i es igual a 0, i menor que n más i. Cadena de i es igual a 0. ¿Sí? O sea, literalmente él es el que camina. ¿Va? Pero aquí no, porque estamos haciendo recursión. ¿Sí? Entonces tenemos este y él crea un monito nuevo, ¿sí? Que es la i de la llamada recursiva de adelante. ¿Ok? Sí, como clones o algo así. Muy bien. Ahora, le voy a quitar el tatuaje de la cara de estas cosas. Muy bien. Ahora, noten qué es lo que va a pasar. Y atención aquí, por favor, porque es la clave de todo. Noten que ahora hay dos llamadas recursivas. ¿Sí? De hecho, voy a usar un código de color. ¿Sí? Esta es para la parte que ya dibujé. Y hay otra acá abajo, que lo voy a poner en verde, que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Va? Primera observación. Noten que el hecho de yo hacer dos llamadas recursivas, lo que quiere decir es que aquí en realidad va a tener otra patita. ¿Ok? Ahora, el original va a tener otra patita, pero ¿qué pasa con los demás? Este también. Este también. ¿Sí? Digamos, el último no, porque el último es un caso base. ¿Sí? El último es el caso base, el último no hace recursión. Así que el último no tiene ni patita para acá y tampoco tiene patita para acá. O sea, el último no tiene patitas para ningún lado. Pero noten que yo lo que les estoy diciendo aquí es que como estoy haciendo dos llamadas recursivas, o sea, la llamada recursiva de acá y la llamada recursiva de acá, eso implica que potencialmente cada monito va a tener dos patitas ahora en lugar de una. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que también observen es en qué momento va a salir la patita de acá. Sí, porque sí va a haber una, pero ¿en qué momento va a salir? Sí, digamos que en el momento en el que sale es el momento en el que hago la llamada recursiva. ¿Sí? Y chequen aquí de inspección. El segundo cacho, ¿sí? El segundo cacho no se va a hacer hasta que lo de aquí termine. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que antes de que le salga la patita de acá, antes tuve que haber terminado ya todo esto. ¿Sí? Es decir, esta parte del código tuvo que haber acabado ya para yo pasarme a la siguiente línea y ahora ya ejecutarlo de aquí. ¿Ok? Sí, Emilio, exactamente, pero déjenme nada más continuar el dibujito para que vean exactamente qué va a pasar y en qué orden va a pasar. Lo que los estoy intentando convencer es que esta patita verde de aquí no va a ocurrir hasta que todo lo de acá termine. No todo eso. Bueno, aquí no lo puedo, creo que algo ha de estar roto por ahí, creo que es esto. La patita verde de acá no se va a crear hasta que todo lo de acá termine. ¿Sí? Porque es lo que dice el código. Primero haces la parte roja. ¿Sí? Primero terminas la parte roja y termina la recursión, porque además la recursión tiene que terminar. Tú terminas la parte roja, pero también la recursión tiene que terminar. Y ya que acabe eso, ya podemos iniciar con la parte de acá. ¿Sí? Entonces, repito una vez más, la patita verde de aquí no va a salir hasta que acabe todo lo de allá. ¿Sí? Ahora, la patita de aquí,
por la misma razón, no va a hacerse hasta que acabe todo lo de acá. ¿Sí? Es decir, desde su punto de vista, él primero hace la recursión roja. Y hasta que acabe la recursión roja, sale la patita de acá. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de este cuate, él hace una recursión roja hacia arriba. Y hasta que la recursión roja de arriba termine, él puede sacar esta. ¿Sí? Y entonces resulta que el primero que se le cumple el deseo de que su recursión roja termine, ¿sí?, es al de aquí, a este. Entonces, después de generar la cadena que tiene puros ceros, ¿sí?, el caso base regresa. ¿Sí? O sea, él dice, yo ya la imprimí. ¿Sí? Y noten aquí que es lo que pasa. Cuando la imprimimos, lo del else no se hace. ¿Sí? Y entonces la llamada función termina. ¿Vale? Exacto, Lalo. ¿Sí? Sí, Milu. Primero hay que esperar a que esta se genere, hay que imprimir esta, y luego esta termina. ¿Sí? Y le dice, yo ya acabé. Ahora, en cuanto esa termina, el de acá dice, ok, entonces yo ya puedo hacer mi patita verde. Pero noten que ser la patita verde, ¿sí?, digamos, si la patita verde fuera la llamada recursiva, que sería esta, noten que además hace una línea arriba. Esta. ¿Sí? A lo que voy es, cuando yo termino esta parte, ¿sí?, este cuate va a imprimir lo que en ese momento está en la cadena. ¿Sí? Y entonces, este cuate en este momento que ve 0, 0, 0. Eso quiere decir que ese cuate en ese momento imprime 0, 0, 0 y dice, yo ya acabé, hago return. ¿Va? Y ahora dice, ok, y entonces yo ya puedo hacer mi parte verde, pero entre mi parte verde involucra quitar este 0 y ponerle un 1. ¿Sí? Y luego yo ya puedo hacer recursión. ¿Va? Ahora, al volver a hacer recursión, volvemos a caer en el caso base. ¿Sí? Y el caso base lo que va a hacer es imprimir la cadena, lo que está en ese momento. ¿Ok? Y entonces lo que está en ese momento resulta ser 001. Ahora, este dice yo ya acabé, hace return. ¿Sí? Y este dice yo ya acabé la parte de acá y yo ya acabé la parte de acá, hago return. ¿Va? Porque fíjese que el caso general, cuando ya termina de hacer esto, pues ya acabó. ¿Ok? Y ahora, como este cuate que era la recursión roja de este y ya acabó, ahora él va a hacer su propia recursión verde. Pero antes de hacer la recursión verde, él dice, en esta parte yo voy a poner un 1. ¿Sí? Y hace recursión. Y ahora llegamos acá. ¿Sí? Ahora, el monito de acá abajo, que entra el caso general, lo primero que dice es, yo voy a hacer la parte roja. Y entonces, este lo vuelve a poner en 0. ¿Sí? Y ahora hace recursión. Y de hecho hace su recursión, la de arriba, la primera. ¿Sí? Y ahora volvemos a caer al caso base. ¿Sí? Y el monito del caso base dice, pues yo voy a imprimir lo que estoy viendo ahorita. ¿Sí? Y entonces lo que estoy viendo ahorita es 0, 1, 0. Y hace return. Ahora el monito de abajo dice, ok, entonces yo ya puedo hacer la parte verde. ¿Sí? Pero para hacer la parte verde, eso involucra aquí quitar el 0 y acá poner un 1. ¿Sí? Y ahora, al hacer la recursión de abajo, ¿sí?, al hacer la recursión de abajo, otra vez el caso base dice, yo voy a imprimir lo que ahorita estoy viendo acá. Y resulta ser 0, 1, 1. ¿Sí? Ahora, él hace return, ¿sí?, porque ya acabó de imprimir. Él hace return porque ya acabó de hacer sus dos tramas. ¿Sí?
Y digamos, ahorita, como él ya acabó, voy a como que quitar esto. ¿Sí? Técnicamente sigue ahí, pero lo voy a quitar como para decir, el responsable de este monito ya acabó y entonces ahorita no me interesa lo que está acá. ¿Sí? Y entonces él hace return. ¿Sí? Y ahora nos damos cuenta de que él ya acabó sus dos tramas y él también hace return. ¿Sí? Y aunque técnicamente esta cosa se quede aquí, lo voy a borrar como para decir que el responsable de haber puesto esta cosa ya terminó. ¿Va? Y ahora volvemos al monito original. Finalmente todo lo que ocurrió en su parte roja ya acabó. Pero falta la parte verde. ¿Sí? Y entonces para hacer la parte verde lo primero que hace es poner un 1 acá. ¿Sí? Y va a volver a ocurrir todo lo de aquí. Va a volver a ocurrir todo eso. ¿Sí? Todo lo de aquí va a volver a ocurrir. Exactamente todo. Noten ahora esto. ¿Sí? Todas las cadenas que se imprimieron hace rato, todas empezaban con 0 y luego venía 00, 01, 10, 11. ¿Sí? Y ahora resulta que como estamos en la recursión de acá abajo, ahora va a volver a pasar lo mismo con todas las de adelante, excepto que todas las cadenas ya van a tener un 1 adelante. Y entonces lo que va a pasar aquí es que la primera que se va a generar es 100, luego 101, luego 110, luego 111. ¿Sí? Si quisieran ver un poquito más cómo es que está ocurriendo la cosa, imagínense que yo la flechita, voy a poner un número arriba de cada raya, ¿sí? O sea, tengo una raya aquí, voy a poner algo acá, tengo una raya aquí, voy a poner algo acá, y tengo una raya aquí, voy a poner algo acá. Lo que yo dibuje arriba de la raya va a ser lo que el monito acaba de poner en el arreglo, ¿sí? En su posición. Y entonces, por ejemplo, este monito al hacer la recursión roja, antes de hacer la recursión puso un 0 en la posición que le tocaba. ¿Sí? Y luego este monito, antes de hacer la recursión roja, puso un 0 en la posición que le tocaba. ¿Sí? Y luego este monito, antes de hacer la recursión roja, puso un 0 en la posición que le tocaba. Y entonces cuando llegamos al monito del caso base, ¿qué es lo que va a estar en el arreglo? Pues el primero puso 0, y luego el siguiente puso 0, y luego el siguiente puso 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y luego hubo un return, ¿sí? Bueno, técnicamente no tanto, o sea, nada más hasta aquí. Y se hizo la parte de acá, lo que tiene el efecto de poner un 1 acá, y otra vez se imprimió, ¿sí? Entonces, terminando de poner todo esto, lo que fue es que él puso un 1 y hizo recursión, pero él puso un 0 y hizo recursión, él puso un 1 y hizo recursión, él puso 0 y hizo recursión, y luego él puso 1 y hizo recursión, puso 0 y hizo recursión, puso 0 y hizo recursión, puso 1 y hizo recursión, return, puso 1 recursión, puso 0 recursión, puso 1 recursión, return. ¿Sí? Y entonces por acá tenemos el caminito donde fueron poniendo ceros en el arreglo, el caminito donde fueron poniendo ceros pero luego se puso un 1, el caminito donde, por cierto que aquí me equivoqué, ¿no? Las verdes se supone que eran, pongo un 1 y hago recursión. Tenemos el caminito donde aquí tenemos 0, 1, 0, ¿sí? También tenemos el caminito 0, 1, 1, ¿sí? Y por supuesto que tenemos el caminito 1, 0, 0, ¿sí? 1, 0, 1, 1, 1, 0, ¿sí? Y el 1, 1, 1. Bueno, ahí me comí el 0 de acá, el 1, 1, 1. Ok, el verde, hay un verde que está mal. Bueno, un verde ya lo corregí, ¿no? Creo que era ese nada más. Muy bien. Sí, era ese, ¿no? Me parece. Que puse 0 y era un 1. Ok. Esto es lo que está pasando. ¿Va? Esto es lo que está pasando. Si queremos concentrarnos en
ver de forma un poquito más simplificada, más simplificado el fenómeno de lo que está ocurriendo, ¿sí? Podemos imaginar lo siguiente. Ahora voy a borrar los monitos que tanto trabajo me costan, ¿sí? Podemos imaginar lo siguiente, ¿va? Alguien le dice a este cuate, ¿sí? Genera todas las cadenas de tamaño 3. ¿Sí? Alguien le dice a ese cuate eso. Genera todas las cadenas de tamaño 3. ¿Sí? Y entonces él dice, hay unas que empiezan con 0. ¿Sí? Hay unas que empiezan con 0. Y luego le pide a alguien más que genere, ¿sí? Genere todas las cadenas de tamaño 2. ¿Sí? Y por supuesto que también hay unas que empiezan con 1. ¿Sí? Hay unas que empiezan con 1. Y luego hace la llamada recursiva para decir, genera todas las de tamaño 2. ¿Vale? Digamos, aquí si se fijan, aquí la llamada recursiva no habla del tamaño, habla de en dónde voy parado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo estoy parado aquí, ¿sí? Y n vale 3, lo que quiere decir es que falta por llenar una cosa, otra cosa y otra cosa. O sea, faltan por llenar 3 cosas. Mientras que si de repente yo nazco aquí parado y no sé ni por qué, pues no me interesa por qué, pero si me piden llenar de ahí en adelante, pues entonces ya nada más falta 1 y 2. ¿Sí? Es en ese sentido que estoy intentando relacionar lo que yo les puse aquí de genera todos los de tamaño 2, pero porque lo que está pasando es que yo empiezo acá. ¿Sí? Y ya nada más faltan por llenar ese y por llenar ese. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en términos generales. Daniel, profe, entonces el 000 es el primero que hace la cadena y después el 001 y así. No, se hacen una por una. ¿Sí? O sea, literalmente sí. A ver, vamos a hacer una simulación, pero ahora dinámica de lo que va a pasar. ¿Sí? Y digamos, voy a intentar hacerlo rápido. Lo primero que pasa es que pone 0. ¿Sí? Pone 0. Y luego la llamada recursiva pone 0. Y luego la llamada recursiva pone 0. Y luego la llamada recursiva imprime. ¿Sí? Y luego hace return. Y luego este cuate pone 1. Y luego hace la llamada recursiva. Y luego este cuate termina. Y hace return. Luego este cuate termina. Y hace return. Luego este cuate hace... Bueno, entonces pongo un 1. ¿Sí? Y ahora este cuate dice, entonces pongo un 0. Y ahora este cuate dice, imprime. ¿Sí? Y ahora hace return. Y ahora este cuate dice, y ahora pongo un 1. Y ahora este cuate dice, imprimo. Y hace return. ¿Sí? Y ese también hace return. Y ese también hace return. Y ahora este se va para acá. Pone un 1 y se va para allá. ¿Sí? Y hace llamada recursiva. Y ahora este cuate dice, pongo un 0. ¿Sí? Pongo un 0, hago llamada recursiva. Este cuate dice pongo un 0, hago llamada recursiva. Este cuate dice imprime, hace return. ¿Sí? Este cuate dice pongo un 1. ¿Sí? Este cuate dice imprimo, hago return. Este hace return. ¿Sí? Ahora este pone un 1 y hace llamada recursiva. Este pone un 0 y hace llamada recursiva. Este cuate imprime, hace return. ¿Sí? Este ahora hace llamada recursiva, pero para acá abajo. Este cuate dice imprime, hace return, hace return, hace return, hace return. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Exactamente eso es lo que va a pasar. ¿Vale? Y por ejemplo, ¿qué pasaría? Esa es una cosa que podrían preguntarse. ¿Qué pasaría si lo que hago es
que los monitos, en lugar de primero hacer la llamada de arriba, ¿sí? Y luego que se haga todo lo de acá, y luego hacer la llamada de abajo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo cambio el orden? ¿Sí? Que primero ponga la del 1 y luego ponga la del 0, ¿sí? Pues simplemente que primero se llene la de que todo el mundo primero pone un 1 y luego los returns, y aquí lo que pasó es que se llenó con unos, el caso base imprimió, luego se hizo un return, luego el anterior quitó el 1 y puso un 0 y volvió a hacer recursión, el de adelante imprimió y luego return y bla 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 bla, ¿sí? No se hacen simultáneamente, ¿sí? No se hacen simultáneamente, se van haciendo como yo lo acabo de poner acá, una por una. ¿Ok? Una por una. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas con esta cosa? Está un poquito complicado, ¿no? Pero espero en particular con la cosita que hice acá, ¿sí? Que se imaginen en realidad lo que está pasando. Esta cosa es a lo que es, bueno, lo que dibujé y ya borré, era el árbol de recursión. ¿Sí? Lo que está pasando. Vale. Ahora me gustaría pensar en, por ejemplo, ¿sí? Digamos, independientemente, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Porque además le dediqué bastante tiempo. Ahora sí que si no lo entendieron, pues fracasé, pero espero que lo hayan entendido. Independientemente de eso, cuando ustedes quieran generar cadenas binarias, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar este código, ¿sí? Digamos, yo preferiría el de acá, que primero empiece con 0 y luego empiece con 1. Ahora, gracias, Emilio. Ahora la pregunta del millón, ¿sí? La pregunta del millón no es esta, ¿sí? O sea, esta cosa simplemente va a ser una herramienta para empezar a atacar los temas del siguiente, bueno, los problemas del siguiente tema, ¿sí? Entonces, ya tenemos un código, lo voy a escribir, ¿sí? Ya tenemos un código y tal vez entendamos cómo funciona, ¿sí? Que genera las de longitud n, ¿sí? Ahora lo que queremos, ¿sí? Digamos que genera, vamos a ponerle que imprime, ¿sí? Para ser un poquito más concreto. Ya tenemos un código y tal vez entendemos cómo funciona, que imprime las 2 a la n cadenas binarias de longitud n. ¿Ok? Ahora queremos, ¿sí?, un código que únicamente imprima las cadenas que tienen solo un 0. Solo un 0. O digamos, déjame pensar en otra cosa. No, déjame pensar en otro ejemplo un poquito más sencillo. Ahora queremos un código que imprima únicamente las cadenas binarias. Va a ser un poquito más complicado, pero no pasa nada. Palíndromas. Eso. ¿Sí? Va a ser un poquito más fácil. Eso, ¿no? Entonces, ya tenemos un código que imprime las 2 a la n cadenas binarias, y ahora queremos un código que imprima únicamente las cadenas binarias palíndromas, las que se leen igual al derecho y al revés, ¿sí? Y digamos, ahorita el objetivo va a ser modificar, obviamente, lo de acá, ¿sí? Modificarlo de acá para resolver el nuevo problema de la forma más sencilla posible, ¿sí? ¿Qué se les ocurriría si tienen esto que imprime todo
y ahora les están diciendo que no quieren imprimir todo, que únicamente quieren imprimir las que son palíndromos. Lo primero que se nos viene a la mente es meter un if aquí, ¿sí? Algo así como if es palíndromo, ¿eh? Uno, 0. Pero eso está mal porque es 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver que aquí, yo creo que aquí voy a poner la cadena que ven los monitos. Él ve 000 y si le imprime. Él ve 001 y si le imprime. Él ve 010 y no le imprime, perdón. 010 y si le imprime. 011 y no le imprime. ¿Sí? Ok. Ahora, lo mismo va a ocurrir acá abajo. ¿Sí? Le voy a poner así, porque necesito espacio. Lo mismo va a ocurrir acá abajo. Exactamente igual. Digamos aquí, déjenme ver qué es lo que va a pasar con los monitos. Por ejemplo, él decide que no, porque él ahora la cadena que está viendo es 101. Tengo 100. 100 y entonces él dice no, esta no la imprimo. ¿Sí? Y luego este monito ahora lo que está viendo es 101. ¿Sí? Y él decide pues esta sí lo voy a imprimir. ¿Sí? Y luego el siguiente monito lo que ve es 110. ¿Sí? 110. Es decir, el 1 de acá y el 1 de acá y el 0 de acá. ¿Sí? Ese caminito. Y decide que esa no la va a imprimir. ¿Sí? O sea, 110 no la va a imprimir. Y el último camino que ahora la cadena que ve es 111. ¿Sí? Y resulta que esa cadena se la va a imprimir. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ahora, entonces, no, lo voy a correr aquí con el caso de 3, no únicamente para ver que también funciona. ¿Sí? Se imprimió 000, 010, 101, 111. ¿Sí? Que son las que habíamos dicho que se iban a imprimir. Esta y la de acá. ¿Ok? Ahora quiero volver a correr este programita con n igual a 10.
¿Sí? ¿Por qué? Digamos, ¿van a ser muchas o poquitas? ¿Ustedes qué creen? Las que se generaron fueron estas. ¿Sí? Para n igual a 10, las que se generaron fueron esas. La que tiene puros ceros, esta, y luego esta, y luego esto, etc, etc. Hasta se ve bonito, ¿no? Hasta se ve bonito. Yo creo que incluso si reemplazo, por ejemplo, el 0 por un puntito, ¿sí? Y el 1 por una arroba, hasta se alcanza a ver algún patrón bonito. ¿Sí? Se ve simpático. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántas fueron? 32. ¿Va? Entonces vamos a poner aquí un pequeño texto. Si corremos el algoritmo anterior, para n igual a 10, se imprimen 32 cadenas. ¿Sí? Si corremos el algoritmo anterior para n igual a 20, se imprimen... ¿Cuántas cadenas creen que se van a imprimir? ¿Sí? Lo podemos intentar ver, a ver si no son demasiadas. Posiblemente sean demasiadas para el IDE. Ah, no fueron tantas. Ahí está. Y entonces para n igual a 20 se generaron 1024. ¿Sí? Cuando se imprimen, perdón. ¿Generaron? No. Se imprimen 1024 cadenas. ¿Sí? ¿Eso es bueno o malo? Digamos, el que haya 1024 cadenas palíndromas de tamaño 20, pues no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente es y ya. Lo que estoy intentando preguntar si es bueno o malo es otra cosa. ¿Sí? Para n igual a 10, se generaron 1024 cadenas. Solo se imprimieron 32. Para n igual a 20, ¿cuántas cadenas binarias hay? ¿Sí? ¿Cuántas cadenas binarias? Hay 1,000,000 y cacho. Se generaron cadenas, ¿sí? 1,048,576 cadenas. Solo se imprimieron 1024. ¿Sí? Es decir, nuestro algoritmo no está siendo eficiente porque está generando muchísimas cadenas, ¿sí? Está generando muchísimas cadenas cuando muy poquitas van a pasar el test o la prueba de ser palíndromas. ¿Va? Noten aquí la enorme diferencia entre la cantidad de cadenas que se generaron, ¿sí? En ambos casos, de hecho. En igual a 10 se generaron 1024, pero se imprimieron la ridícula cantidad de 32. Y para n igual a 20 se generaron más de 1,000,000 de cadenas y se imprimieron apenas 1000. ¿Sí? Nuestro algoritmo es ineficiente. ¿Sí? Genera cadenas tontas. ¿Sí? Genera cadenas que no tienen futuro. Generan cadenas que no tienen futuro. ¿Cómo los puedo intentar convencer de esto? ¿Sí? Además de la prueba de, bueno, cuántas cadenas hay y cuántas se imprimieron. ¿Sí? Vean lo que haría nuestro algoritmo. ¿Sí? Para, digamos, nada más por una parte chiquita del árbol, voy a poner aquí n igual a 6. ¿Ok? Y entonces n igual a 6 es muy fácil visualizarlo porque tiene pues 3 caracteres primero, ¿sí? Y luego otros 3 caracteres. Digamos, luego viene el nulo, pero otra vez el nulo no nos interesa. ¿Sí? Y resulta que para el caso de n igual a 6, nuestro algoritmo está haciendo esta tontería. ¿Ah? Por ejemplo, en la posición 0, ¿sí? Dice, ¿qué pasa si pongo 0? ¿Sí? Digamos, déjame esta cosa, lo voy a emplear así. Entonces, él está diciendo, ¿y qué pasa si pongo 0? ¿No?
Y entonces puso un 0 e hizo recursión. Luego, el monito de adelante, una de las llamadas que hace, ¿sí? Una es, bueno, ¿y qué pasa si pongo 0 y hago recursión? ¿Sí? Y luego el monito de adelante, una de las llamadas que hace, ¿sí? Es, ¿y qué pasa si pongo 0 y hago recursión? ¿Sí? Y digamos, después ocurren muchas cosas controversiales con la cadenita. Es decir, se empiezan a generar varias, algunas pasan el test y otras no pasan el test. Es decir, aquí ocurren muchas cosas que ya no nos interesan ahorita. De hecho, déjame poner una más, me faltaba una más. Por ejemplo, pone 0. ¿Sí? Pone 0 y ahí hace recursión. Sí, me faltaba esa, perdón. Y entonces lo que está pasando aquí es que puso 0, ¿sí? E hizo recursión. Ahora, a partir de aquí es donde pasan muchas cosas que ahorita ya no nos interesan, ¿va? Pero noten que el monito de acá, o sea, eventualmente hace su chamba, ¿sí? Y luego hace return, ¿va? Y luego el monito de atrás, idiota, dice, y bueno, ¿y qué pasa si pongo un 1? ¿Sí? O sea, en lugar de poner un 0, pongo un 1. Y entonces el monito idiota lo que está poniendo acá es un 1. ¿Sí? A partir de ese momento, no importa qué ocurra acá, la cadena ya valió. La cadena no es palíndroma. ¿Sí? Ya no importa qué ocurra. ¿Sí? Es que vamos a intentar arreglarla poniendo 0, 0. No, ya valió. ¿Y qué pasa si pones 0, 1? También valió. ¿Y qué pasa si pones 1, 0? También valió. ¿Y qué pasa si pones 1, 1? También valió. Y lo que pasa es que ya no importa lo que pongas aquí. Ya no importa lo que pongas aquí. Desde el momento en el que tú tenías un 0 acá, ¿sí? Y que era el último de la primera mitad, y luego de inmediato le pones un 1 que se vuelve el primero de la segunda mitad, la cadena ya no es palíndroma, hagas lo que hagas. ¿Sí? Aquí el detalle es que nuestro algoritmo hasta este momento, ¿sí? Nuestro algoritmo hasta este momento sigue haciendo tonterías, es decir, bueno, ¿y qué pasa si pongo un 0? ¿Sí? Y luego el siguiente, ¿y qué pasa si pongo...? No, perdón, 0 era con rojo. ¿Qué pasa si pongo un 0? ¿Y qué pasa si pongo otro 0? ¿Y qué pasa si pongo un 1? ¿Y qué pasa si mejor el de atrás pone un 1? ¿Y qué pasa si el de acá ahora pone un 0? ¿Y qué pasa si el de acá, entonces en lugar de poner 0 pone 1? Pero ya nada de esto tiene futuro. Nada de esto tiene futuro. ¿Sí? Si ustedes quieren ver qué es lo que va a pasar aquí con los monitos finales a los que se llegan, ¿sí? Lo que va a pasar simplemente es que todos dicen, pues no se pudo, 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 no se pudo. Obvio, por esta parte. ¿Sí? Si tú quieres generar cadenas palíndromas, pues no pongas esto. ¿Sí? Porque si lo pones, ya no importa lo que falta, ya no es palíndroma. ¿Ok? Muy bien. Lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase es a lo que se le denomina búsqueda con retroceso. ¿Sí? La idea es darnos cuenta, antes de seguir con el árbol de llamadas, ¿sí? Antes de seguir con la recursión de ciegas, darnos cuenta de que si alguien de aquí ya puso un 0 y digamos, ya no le puedo discutir por qué puso 0, o sea, ya lo que no pasó en mi año ya no me importa, ¿sí? Ya le pusieron 0, pero si alguien puso un 0, seguir con un 0 está bien, pero seguir con un 1 ya no tiene futuro, y entonces ni siquiera hacer esta parte, darme cuenta de que no tiene caso, ¿sí? Darme cuenta de que no tiene caso, ¿va? Y entonces esta parte de la recursión, no hacerla, o sea, la parte que pondría un 1, ¿sí? La parte que pondría un 1,
no hacerla, detenerla, decir no hagas recursión. Porque si haces recursión, nada de lo que sigas haciendo va a servir. No hagas recursión. ¿Ok? Y entonces lo que va a ocurrir, ya que modifiquemos nuestro programita, es que únicamente terminaremos generando las cadenas que sí importan. ¿Sí? Ahorita lo que hacemos es generar todo, y para cada una, ya que le generamos, le vemos la cara de si nos sirven o no nos sirven. El objetivo es generar únicamente los que sí sirven. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Únicamente generar los que sí sirven. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas? Ya son las 3:58. Le dejaremos hasta aquí por hoy. ¿Va? Pero voy a poner aquí un comentario. Este algoritmo es lento. ¿Sí? Genera todas las cadenas y luego las filtra. Válidas, inválidas. ¿Sí? Y luego las filtra. Sería mejor únicamente generar las cadenas válidas, porque además son pocas. ¿Sí? Para n igual a 20 hay 1.000.000 de cadenas, pero solo 1.000 son válidas. ¿Sí? Eso quiere decir que hay 999.000 cadenas que no nos sirven. ¿Sí? Entonces no las queremos generar. ¿Va? La idea es ahorrarnos eso. Pues bueno, ¿sí? Si no hay más comentarios, lo dejamos hasta aquí. Nada más déjenme aquí otra vez recalcar. Yo lo que quiero es que si nada más hay 1024 válidas, nada más quiero generar tirando a la basura casi todas. ¿Ok? Pero bueno, eso lo veremos la próxima vez. ¿Vale? Si no hay más comentarios, lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver qué mandamos. Unos okcitos. Ahí están. Ok. Pues bueno, cuídense todos y ahí estamos en contacto. Avancen con la tarea. La siguiente tarea la voy a dejar el lunes, yo creo. Sí, ahorita no, porque hay que platicar del tema de búsqueda con retroceso. Pero le dejamos el lunes. ¿Va? Cuídense todos. Nos vemos. Bye.